Muy buenos días. Empezaremos nuestra clase. Bien, algunas actividades que tenemos para hoy. Mm, Justo ¿no? La práctica número 2. Tienen todavía hasta las 10, ¿no? Para presentar. Y a ver dónde estamos. Y veremos mejor aquí. Y estos son los que ya han presentado, ¿no? Todavía están a tiempo. ¿Qué más nos falta por aquí? Esto lo cerramos. Esto también. Y regresaremos a nuestras clases ya en Arduino. No, la anterior ya hemos visto una pequeña introducción de cómo utilizar el software, descargar y algunas otras herramientas más que vamos a utilizar. Entonces, lo que ahora vamos a ver, algunas operaciones más esenciales que vamos a tener en Arduino y con lo que una buena cantidad de proyectos ya lo podríamos realizar simplemente aplicando estas operaciones. Entonces, para esas operaciones lo que vamos a hacer es manejar las entradas y salidas de datos. Entonces ya hemos visto en Arduino, ¿no? Esa es su característica, que puede interactuar con objetos ya físicos externos, y esta es la forma, ¿no? Podríamos introducir información o sacar información. Y para hacer eso tenemos tres principales operaciones. Uno es el manejo del monitor serie, el otro son las señales digitales y las señales analógicas. Entonces empezaremos con el monitor serie y veremos cómo podríamos utilizar esto. Para el monitor serie, ¿no? Entonces vamos a empezar con este y vamos a hacer la escritura o la salida de datos. ¿Cómo vamos a utilizar la salida de datos? Entonces eso lo haremos directamente en el programa y probaremos con este ejemplo cómo podríamos hacer esta salida de información, y en este caso en el monitor serie. En mi caso no sé si está por aquí. Entonces podríamos abrirnos un nuevo proyecto y empezar a escribir el código. Entonces aquí ya hemos visto, ¿no? El void setup y el void loop. Entonces empezaremos a hacer el código. Estos mensajes los voy a borrar. Por ejemplo, en el void setup, ¿qué es el código que colocamos? Normalmente está la inicialización, ¿no?, de algunos valores, la definición de algunos parámetros que podríamos tener, y en este caso para el monitor serie lo que vamos a utilizar es justamente el serial y punto begin. Esto está por aquí. Este serial punto begin
lo que hace es habilitarme el puerto serial del Arduino. Y con eso voy a poder enviar o recibir información, ¿no? Desde el puerto serial que tiene el Arduino. Entonces aquí estamos habilitando y eso lo hacemos en el void setup. No lo hago en el void loop porque no necesito habilitar cada vez, ¿no? Entonces solo aquí. Y con esto ya podría hacer mi primer ejemplo para la salida de datos. Sería serial.print. Y es más, le pondremos ln. Es muy similar a Java, a lo que hemos hecho. En Java era system.out.print. Aquí es serial.print. ¿No? Y haremos como en el ejemplo, dice número. ¿Qué más podemos hacer? Un ejemplo sencillo quedaría así, ¿no? Pero le vamos a agregar este más de aquí. Un delay y es 2000. Y nada más. Esto va a ser nuestra prueba, lo más sencillo. Algo hay por aquí. Y regresaremos aquí. Esto no necesito todavía. Este de aquí. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Entonces, si este es todo nuestro código, probaremos y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, lo puedo guardar y le pondré, no sé, prueba 1. Hoy es más, puedo crearme una carpeta. Le pondremos documentos del D. Y le pondré serie y que sea la salida. Y si es que esto ya está listo, podría verificar aquí. Que me verifique si tengo algún error o si es que no tengo, me va a decir aquí. Mientras hace eso, también podría estar verificando esto. La placa. ¿Qué placa voy a utilizar? En mi caso voy a utilizar Arduino 1. Y el puerto. ¿Qué puerto voy a utilizar? Si va a ser el 3, el 4. ¿No? Entonces esas cosas tengo que verificar, ¿no? Y así es como nos sale cuando encuentra algún error o alguna falla en el programa. No nos dice aquí la falla en la lógica de la programación, simplemente nos da fallas en la sintaxis. Si es que nos hemos olvidado de algún punto y coma, alguna llave o alguna otra información. En este caso lo que nos falta, y aquí nos da, a veces nos da algo de ayuda, ¿no? A veces no hay mucha ayuda. En este caso nos dice, por ejemplo, el serial begin no está bien, me dice, ¿no? Este de aquí. Entonces, y justamente aquí me faltaba este número de aquí, este 9600, o puede ser otro número, y lo vamos a ver. ¿Para qué nos va a servir esto? Entonces, mientras verifico otra vez, aquí el puerto, ¿no? Entonces, en mi caso, todavía no he conectado la placa Arduino con el USB a esta computadora. Entonces, probaremos. Y al conectar, ya se habilita un puerto, ¿no? Me dice el Arduino 1 va a utilizar el COM6, el puerto serie número 6. No, y aquí ya me dice que no hay errores. Ya tengo seleccionado la placa y el puerto y puedo subir.
y si todo sale bien, aquí me dice subido. Entonces, si me dice esto, entonces lo que hemos hecho es enviar toda esta información, o todo este código si quieren, hemos enviado a esta placa. Esta placa ya tiene ese código. Y ya podemos probar esto que hemos hecho aquí. Entonces, para el monitor serie, o para utilizar el puerto serie, vamos a utilizar este de aquí, este monitor serie que tiene este mismo programa. Y nos sale esta ventana. Este es el monitor serie. Y este monitor serie, ¿para qué me sirve? Hemos visto aquí un poco, me sirve justamente para entrada y salida de datos. Ese monitor, regresaremos por aquí. Y es más, entraremos aquí. Entonces, este monitor, o esta ventana si quieren, esta ventana está en esta computadora. Y lo que está haciendo esta ventana es comunicarse con esta placa. Entonces, esta placa, en este caso, le está enviando información a esta ventana, ¿no? Esta placa, ¿qué información le está mandando? Y ahí vamos a regresar a nuestro código. Esto de aquí. Entonces, esta información, lo que está en void loop, esto está mandando al puerto serial. Está enviando esta información. Y esa información, por el cable USB, llega a este monitor. Y aquí es donde puedo ver esos mensajes que me está mandando, ¿no? Y aquí lo puedo ver. Entonces, de esa forma puedo mostrar o sacar información. Ahora, de aquí me faltaba un detalle. Este sería el begin. Como me estoy conectando este Arduino con esta ventana, entonces aquí cuando habilito el puerto serial del Arduino, aquí le estoy diciendo que lo voy a habilitar con una velocidad de 9600 baudios. Entonces a esa velocidad voy a enviar la información de este Arduino a este monitor. Entonces, si este me está enviando a 9600, este monitor también tiene que estar a la misma velocidad. Entonces, aquí justo tiene su configuración. Podemos escoger otro valor. Por ejemplo, no sé, otro de los comunes, 19200. Por ejemplo, ahora esto está en 19200. Esta ventana está en 19000 y mi Arduino está con 9000. No son compatibles. Y la información cómo llega, ¿no? Ya no lo interpreta bien. Si bien estoy enviando número, pero este lo está recibiendo a diferente velocidad y lo recibe con estos símbolos, ¿no? Entonces, ya no recibimos la información adecuada. Entonces, justamente, está ese detalle aquí, ¿no? Dependiendo a las aplicaciones. Si aquí está 19200, entonces aquí también podría colocarle 19200. Entonces, ambos tienen que tener la misma velocidad, ¿no? Entonces, esto lo dejaremos en 9600, ¿no? Y otra vez recupera, porque esta placa y esta ventana, ambos están trabajando a la misma velocidad, se entienden y puedes recibir de forma correcta el mensaje que esta placa está enviando, ¿no? Eso por un lado. Otro detalle aquí que le hemos agregado es este delay. Este delay es una pequeña pausa que le hacemos a este programa. Y el número que está aquí adentro está en milisegundos. Y esto en realidad equivale a 2 segundos. ¿Y cuál es ese efecto? Y hemos visto que este void loop
su característica, bueno, es un bucle infinito, todo el tiempo repite. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿qué está haciendo? Imprime número, muestra el número aquí, y me da una pausa de 2 segundos. Entonces, el programa, ¿qué está haciendo? Ejecuta esta línea o este código, viene aquí y dice hay que esperar 2 segundos. Y el programa se queda aquí. No avanza a la siguiente línea de código, no hace nada. Se queda justamente en una pausa y 2 segundos. Termina esos 2 segundos y recién pasa a la siguiente línea de código. Si en la siguiente no hay nada y termina el while loop, repite otra vez imprime número, el programa se queda estancado, si quieren, se queda detenido, se detiene el programa 2 segundos, después de 2 segundos otra vez continúa con la siguiente línea de código, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Entonces esos son los pequeños detalles que necesitamos saber para introducir datos desde el monitor serial. ¿No? Y podríamos hacerle esta modificación, ¿no? Como este ejemplo de aquí. Por ejemplo, crearnos una variable que se llame valor, como está el ejemplo, y podríamos imprimir la variable serial.print y esa variable valor. Esto ya no con ln, y podemos incluso incrementar esa variable, hacer valor igual valor más 1 y nuestra pausa. Ya dice que está subido y podemos probar. Y lo que empieza a hacer es incrementar esta variable valor cada 2 segundos. Cada 2 segundos me muestra un nuevo mensaje y con esta variable incrementado en 1, ¿no? Entonces también podemos hacer eso, ¿no? Podemos mostrar algún mensaje, mostrar variables, hacer algún cálculo por ahí, detener el programa que espere 2 segundos. No, podemos hacer muchas cosas. Entonces esto nos ayuda para mostrar información en el monitor serie. Ahora, esto mismo, a ver si está habilitado por aquí. Por el momento podríamos empezar a simular, a probar ese mismo ejemplo. Probaremos este mismo ejemplo en el simulador. Entonces este código lo voy a copiar. Copiar. Y aquí en este simulador me voy a la parte de circuitos y hago crear nuevo circuito. Y para mi circuito, que voy a necesitar, ¿dónde estamos? Simplemente el Arduino. Solo estoy utilizando el monitor serie. Entonces, este es el simulador. De este lado tenemos los componentes básicos, algunos LEDs, algunos motores, algunos sensores por ahí. Y podemos tener otros componentes más, ¿no? Algunos ejemplos ya hechos. Entonces eso tenemos de este lado. En la parte central es donde vamos a colocar o vamos a armar nuestro circuito. Por ejemplo, podemos seleccionar el Arduino 1
y colocar aquí. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si necesitamos otros componentes, seleccionamos y lo arrastramos, ¿no? Lo siguiente sería el código. No necesitamos más. Y aquí justamente tiene un icono que dice código. Seleccionamos y nos sale esto. Y aquí dice bloques. Eso lo cambiamos a texto. Y vamos a hacer el código ahí, ¿no? Ya viene por defecto un pequeño ejemplo. Lo podemos borrar todo, dejarlo en blanco. Y pegar el código que ya hemos hecho para no repetir otra vez todo. ¿No? Y puedo pegar todo ese código y bueno, para este caso hacer directamente la simulación. ¿No? Y ya está en la simulación. Ya estoy probando, ¿no? El USB se ha conectado y ya estoy probando. Ahora, ¿dónde voy a ver ese monitor? Justo aquí abajo está, ¿no? Dice monitor en serie. Abrimos ese monitor y nos está mostrando ya esos mensajes, ¿no? Número 1, 2, 3, 4, 5. Y cada 2 segundos está incrementando y nos muestra un nuevo mensaje, ¿no? Entonces, de esa manera podemos empezar a simular inicialmente pequeños proyectos, ¿no? Ya proyectos complejos, de repente ya no vamos a poder simularlo. Entonces lo detenemos y regresamos aquí, ¿no? Entonces esa es la salida. Ahora su opuesto. ¿Cómo voy a introducir información aquí? Ahora solo estoy sacando, ¿no? Me falta introducir. Necesito esa entrada de datos. Y para eso, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Haremos uno nuevo. Esto lo cerramos. Serie entrada, ¿no? Entonces lo guardaremos esto. Que se llame serie entrada. Y ya está. Estos mensajes lo puedo borrar. Y empezamos otra vez, ¿no? Entonces, como sigo trabajando con el monitor serie, necesito el serial.begin y la velocidad con el que voy a trabajar. ¿Qué más necesito? Por el momento solo eso. Ahora, para introducir información, uno de los más comunes va a ser este serial.parseInt. Este es el código que me ayuda a introducir información. Y como me ayuda a introducir información, esto necesito almacenar en alguna variable. Por ejemplo, una variable que se llame valor. Y es más, aquí declararemos esa variable. Y ya está. Entonces, esto es lo que me ayuda a introducir valores, ¿no? Y para este ejemplo podría ser algo sencillo. Podría ser en el serial.print que me imprima esa misma variable que voy a introducir, o ese mismo valor que voy a introducir, lo voy a mostrar. Y como en el anterior caso, le daré o haré que el programa se detenga por igual 2 segundos, ¿no? Y hasta ahí probaremos qué es lo que pasa. Verifico, Arduino está bien, COM6 está bien, y lo vamos a subir. Y está subido. Otra vez probaremos el monitor serie y veremos qué pasa.
En este caso nos está imprimiendo ceros. Entonces veremos por qué pasa eso. Void loop, el programa empieza aquí. Y me dice serial.parseInt. Me dice leer el puerto serial. Y lo que vaya a leer lo almacena aquí. Entonces yo al puerto serial no le estoy enviando nada, no estoy haciendo nada. Entonces si no hay nada, por defecto esto va a estar en 0 y valor va a valer 0. Y en el serial print, justamente aquí, me está mostrando esa variable valor. Y como no he hecho nada, no he introducido, no he modificado nada, está en 0. Y mi pausa de 2 segundos, ¿no? Probaré si le coloco un 8. Y aquí está ese 8, ¿no? En el puerto serial, bueno, desde aquí podemos introducir, ¿no? Información, o podemos enviarle información a esta placa. Y en este caso, a ver, haremos otra prueba. Le enviaré el 3. Y aquí está ese 3, ¿no? He escrito un 3 al puerto serial y el Arduino en su puerto serial lee ese valor y lo almacena aquí. Y para este ejemplo nos muestra eso en el mismo puerto serial. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Deja una pausa y otra vez regresa, otra vez verifica si hay algo en el puerto serial. Por defecto está un 0 y otra vez me imprime 0, ¿no? Entonces ese es un pequeño inconveniente al manejar el puerto serial. Si no hago nada, todo el tiempo me va a marcar 0. Entonces, de repente es un pequeño punto en contra aquí, ¿no? Si es que no hago nada, igual me está marcando un 0, ¿no? Entonces, hay alternativas para evitar un poco esto, ¿no? Por ejemplo, este caso. Colocarle un do y aquí abajo un while. Un do while. Y preguntar si este valor está en 0. Si no hago nada, y hemos visto que nos marca 0. Y con este do while, lo que yo voy a hacer es preguntarle si ese valor sigue en 0, que repita otra vez. Que no me deje avanzar, ¿no? Que repita otra vez. Hasta que introduzca un número válido, ¿no? Si introduce un 1, un 2, un 8. Si introduce un 8, por ejemplo, esta condicional ya no me va a servir y va a salirse del do while y va a continuar con el programa. Probaremos esa pequeña modificación. Y veremos. Y en este caso ya no nos muestra nada. ¿Y cómo estaría funcionando el programa? Viene aquí, viene al do, dice serial.parseInt. Si no hago nada, y hemos visto que esto se queda en 0, valor vale 0. Y aquí me dice si valor es igual a 0, que repita otra vez. Repite otra vez el serial, sigue en 0 y todo el tiempo se queda aquí. A menos que al puerto serial le envíe un valor que sea diferente de 0. Por ejemplo, un 1. Le envío 1, 1 no es igual a 0, pasa a la siguiente línea, imprime ese valor, aquí está ese 1, una pequeña pausa de 2 segundos y regresa otra vez en el do while. Si no hago nada, está esperando aquí a que introduzca un valor diferente de 0, ¿no? Por ejemplo, un 5 y nos muestra un 5, ¿no? Entonces ese pequeño detalle tiene este serial.
si no hago nada se queda en 0, entonces no me conviene trabajar con el 0, ¿no? Que en algún programa le pida que introduzca números y que con el 0 se desactive, por ejemplo, ¿no? Entonces con el 0 va a ser un poco complicado de trabajar. Entonces ya con eso tenemos nuestras herramientas para manejar el monitor serial. Ahora aquí otro detalle que me olvidaba es este monitor serie. Regresaremos por aquí. Este Arduino, y hemos visto, lo podemos habilitar, bueno, podemos habilitar su puerto serial con esto, ¿no? Con serial.begin. Eso por un lado. Y en esta computadora puedo utilizar esta ventana que utiliza el puerto serial. Bueno, también utiliza el puerto serial, ¿no? Este de aquí. Y este se conecta, bueno, igual, ¿no? Tiene que tener la misma velocidad. Lo que hay que tener cuidado aquí es que solo puedo conectar un dispositivo a la vez o una ventana a la vez. Entonces, eso equivale a que este Arduino, si voy a utilizar el puerto serial, solo voy a poder conectarme con una ventana, ¿no? Este es COM6 y este también va a estar en COM6. Se van a conectar y solo voy a poder utilizar este COM con este Arduino. Entonces es como que solo tiene un cable que se conecta aquí. Entonces si quiero utilizar otro puerto o otra ventana de estos, no voy a poder porque este solo tiene una conexión. Entonces si quiero utilizar otro, tendría que desconectar esto y conectarme de otro lugar aquí, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. El puerto serial solo puede utilizar un dispositivo a la vez, ¿no? Entonces es como si tuviese un cable que desde el Arduino me estoy conectando a esta ventana. Si tengo otro programa, otra aplicación que utiliza el puerto o quiero utilizar el mismo puerto, no me va a dejar porque su cable va a estar enlazado, así lo diremos, a esta ventana. Si tengo otra ventana, no voy a poder conectarme porque su cable de este va a estar utilizando este, ¿no? Entonces es uno a la vez, ¿no? Es un dispositivo aquí con una ventana aquí. No puedo tener varias conexiones al mismo tiempo. Eso también hay que ir considerando al momento de utilizar este monitor serie. ¿Qué más nos falta aquí? Bueno, esto más probaremos en el simulador. Esto lo vamos a copiar. Nuestro simulador. Esto lo borraremos y copiaremos el que hemos hecho. Y lo simulamos. ¿No? Y aquí abajo podemos borrar el anterior también. Y se queda así en blanco. Aquí igual tengo esta barra para introducir información. Por ejemplo, un 7. Y enviamos. Y ese 7 sale aquí, ¿no? Aquí ya se imprime. Si quiero un 66666 y enviar, y esa información va a llegar, ¿no? ¿Qué más me faltaba por aquí? Justo este detalle, ¿no? Y justo este detalle también de aquí. El simulador, el reloj del simulador, ¿no? No es exacto. Como utiliza el internet, a veces este reloj es rápido, a veces es lento. Entonces no es exacto el tiempo que le ponemos aquí este delay. No, eso por un lado. Y por otro lado, a veces, como estamos utilizando internet, a veces es posible que se corte el internet y el programa se quede a la mitad y nos muestre algún otro error por ahí, ¿no? Entonces, algunas desventajas de este simulador, ¿no?
Entonces, por eso les decía, al momento de simular nos conviene hacer para pequeñas pruebas, ¿no? Y si ya quieren simular algo más avanzado, tal vez lo más recomendable sería utilizar el Proteus. Pero igual, ¿no? Un simulador al final sigue siendo un simulador, nunca se va a comparar con el componente real, ¿no? Entonces es más conveniente tener el componente real y empezar a probar. ¿Qué más nos falta hasta aquí? Bueno, ya tenemos esto de las entradas y salidas con el monitor serie. Y el código que hemos hecho, si se fijan, la sintaxis, la forma de resolver, es el mismo que hemos hecho en Java. El do while, por ejemplo, tiene llave, llave, al final punto y coma, las líneas de código al final punto y coma. No, es, por no decir el mismo, ¿no? Simplemente lo que aquí está cambiando es cómo introducir información y cómo sacar, ¿no? Entonces, con todo eso, lo que podríamos lograr, creo que teníamos por aquí, esto de aquí. Estos ejercicios que teníamos, los primeros ejercicios que hemos hecho en Java, por ejemplo este, ¿no? Pedir el radio y calcular el área. Este ejercicio, esto mismo ya lo podríamos resolver en Arduino, aquí. La variable sigue siendo el mismo. El mensaje, aquí era system out print, de nosotros va a ser serial.print. Esto va a cambiar, ¿no? Y para introducir no hacemos el escáner, podemos hacer doble leer, está bien, en vez de leer.next doble, en nuestro caso vamos a utilizar serial.parseInt, ¿no? Entonces este de aquí y este de aquí va a cambiar, ¿no? La fórmula lo podemos dejar intacto y el resultado lo podemos mostrar de este estilo, ¿no? Entonces estos ejercicios de aquí ya los podemos probar aquí, ¿no? Incluso este, ¿no? Pedir dos números y decir si son iguales o no. Entonces lo mismo, ¿no? Podemos leer un primer número, leer un segundo número y preguntar con un if. El if va a ser el mismo, el mensaje va a ser muy similar, simplemente aquí va a cambiar con serial.print, aquí también con serial.print, y este mismo ejercicio ya lo puedo resolver con Arduino. Entonces, para eso nos va a servir el monitor serial que estamos viendo, ¿no? Entonces ya podemos introducir información, sacar información. El siguiente componente o la siguiente operación esencial que vamos a necesitar son las señales digitales. Entonces, con estas señales digitales también podemos hacer lo mismo. Hacer una entrada o una salida de información. Entonces probaremos ahora las señales digitales, cómo vamos a trabajar con esto. Con el monitor serie, y hemos visto, es muy similar a lo que hemos hecho en Java. Entonces ahora veremos esta parte digital y esta parte analógica. Aquí sí ya estamos utilizando componentes físicos. Entonces eso veremos cómo vamos a hacer. Las señales digitales. Y en realidad sería una salida de información. Muy similar a este, ¿no? Una salida como voy a mostrar información. En este caso ya con algún componente físico. Entonces para eso
nos crearemos un nuevo proyecto. Esto lo cerramos y guardaremos este, que se llame digital salida, y ya está. Entonces, como ejemplo, a este Arduino le vamos a conectar una resistencia y un LED, y lo que vamos a hacer es simplemente encender y apagar este LED. Un ejemplo súper sencillo, ¿no? Ya desde las siguientes clases vamos a hacer operaciones más complejas, pero lo más básico necesitamos saber para entrar a lo complicado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estas salidas? Ya en la parte digital, con algún componente físico. Entonces, ahí veremos un poco algunos detalles que tenemos en Arduino. Primero necesito este código, el pin mode, y lo voy a hacer directamente un ejemplo, y me voy a detener por aquí. Como en el monitor serie hemos habilitado el puerto serial, aquí también necesito habilitar, ya no el puerto serial, habilitar los pines que tiene el Arduino. Entonces, ¿eso a qué equivale? Vamos a regresar por aquí, esto lo vamos a detener. Este Arduino, los Arduinos, y no solo los Arduinos, las placas de desarrollo tienen pines donde puedo conectar algunos componentes, donde puedo conectar una resistencia, un LED, un potenciómetro, puedo colocarle, no sé, un motor, algún sensor de temperatura, un sensor de distancia, un fotorresistor, un sensor de gases. Entonces, todos esos dispositivos externos, si quiero conectarlo a alguna placa de desarrollo, lo voy a conectar a sus pines. Y justamente aquí tengo varios pines, ¿no? Hay varios pines, y de acuerdo al modelo de Arduino, esos pines va a ir cambiando, o de acuerdo a la placa de desarrollo. Entonces, como el monitor serie lo hemos habilitado en el Arduino, lo mismo tenemos que habilitar los puertos que vamos a utilizar. Entonces, inicialmente veremos los puertos digitales. Aquí, por ejemplo, ya viene marcado, lo vamos a ampliar un poco más. Nos dice, estos son los puertos, bueno, en este caso ya no tanto puertos, los pines digitales. Y ya no los ha marcado, dice, empieza desde el 0 hasta el 13, lo ha marcado con números. Este es el 0, el 1, el 2 y el número 13. Entonces, en el código, eso es lo que necesitamos decirle o habilitar estos pines. Decirle cuál de estos pines voy a utilizar. Y estos pines es de acuerdo a cada modelo, ¿no? En este caso está en esta distribución. Entonces veremos eso, cómo va a ir en el código. Este de aquí, ¿no? Le he puesto pin mode 13 out. Entonces lo que estoy haciendo, para que sea entendible, le estoy diciendo el pin número 13, este de aquí, lo estoy habilitando como una salida. Eso le estoy diciendo, ¿no? Y puedo habilitar varios, los que necesite, ¿no? Por ejemplo, el 8 o el otro, por ahí el 3 le pondremos. Aquí ya le digo el pin número 3, este de aquí. Lo voy a habilitar como una salida, ¿no? Entonces, si lo dejo así, tengo el 13 y el 3
habilitados como salida. Para eso me sirve este pin mode, para habilitar. Lo mismo que hemos hecho con el puerto serial. Hemos habilitado el puerto serial. Aquí estamos habilitando los pines ya, ¿no? Entonces, para eso me sirve este pin mode. Ahora sí podemos regresar. Solo voy a utilizar un pin, el 13. Entonces aquí ya hemos habilitado. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? El código es este de aquí, el digital write. Y va a ser lo mismo. Ese pin número 13. Lo voy a activar. Entonces aquí vamos a recordar un poco. En las señales digitales solo tengo dos opciones. O está activado o está desactivado. Solo voy a tener esas dos alternativas cuando hablamos de señales digitales. Y eso para nosotros equivale esto de aquí, ¿no? Esta señal digital o va a estar activado o va a estar desactivado. Y en esta placa Arduino, físicamente, ¿eso cómo lo voy a ver? Físicamente en el Arduino, si coloco un voltímetro, cuando va a estar activado, en realidad lo que voy a tener es 5 voltios en ese pin. Y si está desactivado, voy a tener 0 voltios. Ese va a ser la diferencia en esta placa. Si activo el pin número 13, voy a tener 5 voltios en ese pin. Y si lo dejo desactivado, voy a tener 0 voltios. ¿No? Entonces, este es el efecto que voy a tener en la placa. Y en el código, ¿cómo voy a colocar? En el código lo que voy a hacer es colocar high o ponerle low. Si quiero que ese pin, el número 13 por ejemplo, esté activado, necesito colocar en el código esto, high. Si quiero que este pin número 13 esté desactivado, necesito colocar en el código low. Entonces para eso me va a servir. Y el código es este de aquí, digital write. Entonces, por ejemplo, si ejecuto este código, ¿qué va a pasar? Me va a decir el pin número 13 va a estar en un estado high. Y eso equivale a que ese pin va a estar activado. Y físicamente en el Arduino equivale a que voy a tener 5 voltios en ese pin. Para eso me sirve. Y es más, aquí ya en el ejemplo haremos que se encienda ese pin, el número 13. Le haré una pausa de 1 segundo. Y haré que ese pin ahora lo voy a apagar o lo voy a desactivar. Y le hago otra pausa. Entonces, de acuerdo a este código, el pin número 13 se va a encender, lo voy a encender, voy a dejar o voy a hacer una pausa de 1 segundo, bueno, esto ya va a estar encendido, luego hago una pequeña pausa de 1 segundo y lo voy a apagar y vuelvo a hacer una pausa, ¿no? Y como es void loop, repite otra vez y otra vez se va a encender, se va a apagar, repite, entonces va a ser, se enciende y se apaga, ¿no? Entonces esto probaremos.
lo subiremos. Ya está subido y veremos ahora sí este de aquí y ya está. Entonces al pin número 13 le estoy conectando una resistencia y un LED. Está quedando algo así, ¿no? ¿Y cuál es ese efecto? Veremos el código más. ¿No? En el pin número 13 le digo que se encienda o que se active. Eso equivale que ese pin voy a tener 5 voltios. Y el otro pin azul está en GND o en 0 voltios. Y eso hace que esto se encienda. Y si le pongo 0, hace que se apague. ¿No? Entonces eso está pasando. Se enciende y se apaga. Y en intervalos de 1 segundo, ¿no? Para este ejemplo. ¿No? Entonces de esa manera podemos hacer las salidas digitales. Y esto mismo haremos también en el simulador. ¿Cómo vamos a hacer en el simulador? Bueno, ya estaba esto, ¿no? El código lo puedo borrar y lo puedo pegar. Ya está. Lo que aquí me falta es agregar la resistencia y el LED. Veremos por aquí. Aquí hay una resistencia. Y le agregaremos un LED. Esto por aquí. Y el pin número 13. Y el otro pin a tierra o GND. Y para que sea entendible le pondremos colores. Así va a quedar. Es más, esto lo acercaremos un poco más. Así va a quedar el circuito. Entonces lo que estamos haciendo en el código es habilitar el pin número 13 y ponerle 5 voltios o 0 voltios. Y GND, como es tierra, siempre tiene, bueno, lo pondremos así, siempre tiene estos 0 voltios. Y si a este pin le pongo 5 voltios, entonces lo que voy a tener va a ser como una fuente, ¿no? Una fuente de 5 voltios. Aquí voy a tener 5 y aquí va a estar 0. Y si es como una fuente, aquí tengo 5. Esto se va a encender. Del otro lado tengo 0. Y voy a poder encender esto, ¿no? Pero si desactivo este pin, o si es que le pongo en un estado low, o le pongo 0 voltios, ¿qué voy a tener? Esto va a estar en 0, esto también en 0. 0 voltios y aquí también 0 voltios y esto no se va a encender, ¿no? Entonces es el efecto que estamos generando. Y a ver, probaremos. No, y justamente hace que este LED se encienda y se apague, ¿no? Activo el pin número 13 o lo habilito si quieren. Tengo 5 voltios, se enciende. Lo deshabilito en el código, veremos por aquí. Lo deshabilito, tiene 0 voltios y no se enciende, ¿no? Entonces eso es lo que generamos. Habilitar o deshabilitar 5 voltios en estos pines de aquí. Para eso me sirve el Digital Write. Y de esa manera podemos sacar información, ¿no? Ahora internamente en este Arduino el pin número 13 está conectado a un LED
esta misma conexión que hemos hecho, internamente también ya lo tiene hecho. Está en este LED de aquí. Entonces internamente ya tengo un LED y justamente para hacer pequeñas pruebas, si es que no tengo una resistencia, no tengo un LED, no tengo nada, internamente ya tengo uno conectado al pin número 13. Por ejemplo, si aquí cambio, no quiero el 13, quiero el 12, esto lo vamos a detener. Si quiero el pin número 12, esto tendría que cambiar al número 12 y lo simulamos. Entonces hace lo mismo, se enciende, se apaga, y este LED de aquí ya no está funcionando porque no estoy utilizando el pin número 13. Entonces ese número 13 me ayuda de repente para pequeñas pruebas y empezar a monitorear ya de forma interna. Ya me da esa opción, ¿no? Y eso, bueno, aquí mismo, ¿no? Ya tenemos ese LED aquí. Entonces al mismo tiempo que bueno, se está encendiendo y se está apagando, ¿no? Entonces internamente ya hay un LED para hacer algunas pequeñas pruebas. ¿No? Entonces esa es la parte para sacar información. Ahora regresaremos por aquí, detenemos esto y regresamos aquí. El siguiente va a ser introducir información a esta placa. Entonces haremos los cambios y en realidad haremos uno nuevo. Esto no necesito. Entonces ya hemos visto cómo sacar información, ahora haremos su opuesto, cómo vamos a introducir información. Entonces para introducir necesitamos habilitar los pines. Entonces voy a hacer pin mode y vamos a seleccionar el pin, ¿no? Para nuestro ejemplo dice el pin número 2. El pin número 2 vamos a decirle que va a ser de entrada. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Y podría ser que el pin número 13 sea de salida. Entonces aquí ya podemos definir, o va a ser de entrada o va a ser de salida. No, por ejemplo el pin número 2, ahora le digo que va a ser de entrada. El 13 que siga de salida. Y en el código principal, ¿cómo vamos a trabajar con la entrada? Para la entrada necesito el digital read. Y necesito leer algún pin, ¿no? En este caso el número 2. Ese es el código que me ayuda, este digital read. Eso me va a decir cómo está este pin de aquí. ¿Qué le está pasando? Entonces es muy similar el comportamiento que las salidas. Entonces lo mismo va a ser, ¿no? Voy a verificar si está activado, pondremos así, si está activado o está desactivado este pin número 2. Y en realidad más que esté activado o desactivado, si a ese pin le llega ya físicamente, si le llega 5 voltios o le llega 0 voltios. Esto es lo que voy a ver. Eso es lo que voy a leer. Ese va a ser mi lectura. Voy a leer en este pin número 2 si le está llegando 5 voltios
o le está llegando 0 voltios. Físicamente eso es lo que voy a ver. Pero en el código, ¿cómo lo voy a, o cómo va a leer eso, cómo lo va a interpretar? Muy similar al anterior ejemplo, me va a decir si esto está en un estado high o está en un estado low. En el código voy a leer esto, si es high o es low. Físicamente voy a ver esto, si es 5 o es 0. Y ya para entender, voy a ver si está activado o está desactivado. Entonces, para eso me va a servir, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo un poco sencillo aquí. Y lo voy a hacer de forma directa. Bueno, este resultado podría almacenar en alguna variable, ¿no? Y a través de eso empezar a comparar. En este caso lo haremos directo. Haré un if y preguntaré si el pin número 2 está en un estado high. Y si está en un estado high, ¿qué voy a hacer? Haré que este pin número 13 se encienda. Entonces haré un digital write y vamos a hacer que el pin número 13 se encienda. Y aquí le vamos a colocar en caso que el pin número 2 no esté activado, haremos que el pin, o bueno, el LED, ese LED que está en el número 13, se apague. Entonces probaremos este código. Nos faltaba guardar, lo guardaremos. Y le pondremos digital entrada. El puerto está bien, la placa está bien y lo podemos subir. Bueno, para eso necesito agregarle un botón y hacer las pruebas, ¿no? Entonces agregaré esto y vamos a ver si funciona o no. Y ya está, ¿no? El LED, bueno, ya teníamos hecho el LED. Lo que he hecho es simplemente agregarle un botón. Y el efecto, bueno, de acuerdo al código, al presionar, lo que pasa es que se enciende este LED, ¿no? Y si no lo presiono, se apaga, ¿no? Puedo presionar, se enciende y lo suelto, se apaga. Entonces ese efecto está aquí. Vamos a mover esto un poco. Lo que estoy diciendo es preguntar, bueno, más que preguntar, ¿no? Inicialmente leo el pin número 2 y veo si es que tiene un estado alto o un estado bajo. Si no presiono el botón, ese pin número 2 en realidad está desactivado, tiene 0 voltios. Y si tiene 0 voltios,
el LED número 13 o el pin número 13 también lo desactivo y no se enciende, ¿no? Y si presiono o lo dejo presionado, este pin número 2, eso equivale a que va a estar activado y esta condicional va a ser verdadero, y el pin número 13 lo voy a activar y se enciende, ¿no? Entonces ese es el efecto que vamos a lograr. Y esto mismo podríamos ver en el simulador. Entonces nos vamos a copiar todo este código y vamos a ir por aquí. Ya está. Lo que nos faltaría aquí es agregar este botón o este pulsador. Entonces, para que se entienda un poco cómo está trabajando, lo pondremos aquí. Lo que hemos hecho es agregarle una resistencia ahí. Y es más, esto lo pondremos con colores. Y esto estamos conectando a GND. Y lo dejaremos hasta ahí. Esto lo pondremos aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos agregado un botón o un pulsador. ¿Y qué es lo que hace este pulsador? Si lo dejo así, todo el tiempo me va a enviar, GND es esto, ¿no? GND hemos visto que tiene 0 voltios. Ese 0 me va a enviar al pin número 2. Estoy enviando un 0 aquí. Ahora, si quiero enviarle un 5 voltios, lo que necesito es conectar este otro pin por aquí. Y le vamos a cambiar de color. Y es más, este le cambiaremos también. Le pondremos así. Entonces, este pulsador lo que me está haciendo es intercambiar entre 0 o 5. Entonces, ¿qué está haciendo? Cuando presiono el botón, este 5 voltios va a venir por aquí y va a ingresar al pin número 2. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy colocándole 5 voltios a este pin. Para que sea un poco entendible, tendría que ser algo así. Una batería, una fuente, pero no de 9 voltios, de 5 voltios. Necesito que sea de 5. Esta placa trabaja con 5 voltios. Entonces, lo que estoy haciendo, cuando hago entradas, entonces esto sería, ¿no? 5 voltios, colocarle aquí, o colocarle un 0 voltios, ¿no? Es ese efecto el que estamos logrando con este botón. Al presionar o enviarle o introducir 5 voltios, o al no presionar o al dejarlo sin pulsar, que tenga 0 voltios, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y probaremos. Y en este caso no nos falta modificar este de aquí. A ver, veremos si ahora funciona, ¿no? Y lo vamos a ampliar un poco más. Al presionar se activa el LED 13 y si no lo presiono se queda apagado, ¿no? Entonces, al presionar
estoy introduciendo 5 voltios al pin número 2. Y si introduzco 5 voltios en el pin número 2, al hacer el digital read, me lee como si tuviese un valor alto, un high. Y de acuerdo a mi ejemplo, puedo hacer que esto se encienda, ¿no? O se apague. Entonces, para eso, o bueno, de esa manera podemos hacer las lecturas digitales. O podemos introducir, si quieren, información a nuestra placa. ¿Qué más vamos a necesitar? Regresaremos aquí. Entonces ya tenemos esto, cómo sacar y cómo introducir información. Ahora haremos nuestra última opción, la parte analógica. Entonces veremos un poco cuál va a ser la diferencia. Regresaremos por aquí, haremos un nuevo proyecto, esto lo cerramos y guardaremos esto. Ahora haremos de analógico, pero una salida. Y lo guardamos. Ahora la parte analógica. ¿A qué se refiere eso? Empezaremos con el pin mode. Voy a utilizar en este caso el pin número 3 y vamos a ver algunos detalles. El pin número 3 que sea de salida. Ya está. ¿Qué más necesito? Hasta aquí ya no tengo ningún problema. Estoy habilitando el pin número 3 y le digo que va a ser de salida. Lo siguiente, ¿cómo voy a utilizar la salida analógica? ¿Y a qué se refiere eso? Para hacer eso utilizamos el Analog Write y aquí va a estar nuestra diferencia. Le digo ese pin número 3 y ya no va a ser como las anteriores opciones, ¿no? O era high o le hemos puesto low, solo tenía dos opciones, ¿no? Eso en la parte digital. En la parte analógica ya tengo un rango de opciones. Puedo colocarle ya no high o low, puedo colocarle un 1, puedo colocar un 4, un 8, un 0, ¿no? Cualquier número podría colocar aquí. ¿Y cómo va a ser eso la interpretación? Entonces, para la parte analógica ya trabajamos con un rango de opciones. No, ya no es si está activado o está desactivado. En este caso ya tenemos un pequeño rango con diferentes opciones. Y eso físicamente, ¿cómo lo voy a ver aquí? ¿Cómo veo esas opciones? Eso yo lo voy a ver en un rango de 0, o le pondremos de 0 a 5 voltios. Eso es lo que voy a ver. ¿Y eso a qué equivale? A que en esta salida no voy a tener solo esas dos opciones que hemos visto anteriormente. O era 0 voltios o era 5 voltios. Ahora lo que voy a poder ver es las opciones intermedias también. Si yo quiero, puedo sacar ya no 5 voltios. Si yo quiero, puedo sacar 4 voltios. Si yo quiero, puedo sacar 3 voltios. Si yo quiero, puedo sacar de repente 4.5. Si quiero, un 4.8. O puedo sacar 1.2 voltios. Entonces ya tengo un rango de opciones para la salida.
0 voltios, 1.2, 3, 4. Entonces ya tengo un rango entre 0 a 5. Entonces ya tengo más opciones. Y eso, bueno, esto es en la parte física, aquí, en la salida. Y en el código, ¿eso cómo lo voy a ver? Este mismo rango, en el código lo voy a ver en un valor de 0. Y el valor máximo va a ser 255. Eso es lo que voy a poder ver aquí. Entonces, si es que este valor coloco 255, en el código está 255, pero en la parte física lo que voy a tener es 5 voltios. Si coloco la mitad, aproximadamente 128, en el código si coloco la mitad de este rango, si coloco la mitad, por ejemplo por aquí un 128, y esto lo quitaremos para que coincida un poco. Y esto lo borraremos también. Es esto lo que voy a obtener, ¿no? Si coloco la mitad de mi rango, si mi rango es de 0 hasta 255, si coloco la mitad aproximado, 128, eso en la salida, ¿cómo se va a reflejar? Eso va a equivaler también a la mitad de este mi rango. Si mi rango es de 0 a 5 voltios, la mitad voy a tener 2.5 más o menos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir controlando el nivel de voltaje. Entonces, esto ya pueden intuir a qué equivale. Entonces, simplemente es un cambio de escalas, o si quieren es simplemente una ecuación de una recta. Eso ya lo dejo a ustedes la forma de entender esto, ¿no? Entonces ustedes ya podrían calcular, ¿no? Si yo quiero sacar un voltio, aquí quiero tener un voltio, en el código cuánto tendría que colocar aquí, ¿no? Tal vez un 80, no sé, habría que hacer su cálculo, ¿no? Y ver cuánto necesito para tener un voltio. Entonces, esa es la diferencia de este analógico. Este valor de aquí. Y eso lo probaremos en un ejemplo. Este de aquí. Haremos un for. Haremos un int x igual a 0. X menor o igual. Le pondremos a 255. Y x podría ser más, ¿no? Lo haremos como el ejemplo. X más igual a 5. Que incremente de 5 en 5. Abro una llave, cierro la llave y le doy una pausa. Delay de un segundo. Y lo que voy a mostrar es, o lo que voy a sacar es esta variable x. ¿Y cuál va a ser el efecto? X inicialmente va a estar en 0, luego va a cambiar a 5, a 10, a 15. Y lo que voy a obtener es que este voltaje va a ir subiendo desde 0 hasta llegar a 5. Va a ir subiendo poco a poco, ¿no? Y para mi ejemplo voy a conectar un pequeño motor. ¿Y cuál es el efecto que voy a tener? Entonces, inicialmente voy a tener 0 voltios, esto no se va a mover, y si el voltaje voy incrementando, la velocidad de este motor también va a ir incrementándose. Entonces, haremos esa prueba. Lo vamos a subir.
Y ya está, ¿no? Veremos por aquí. Y esto ya está empezando a funcionar el código. Entonces este valor, esta X, está incrementando poco a poco hasta llegar a 255. Y eso equivale a que el voltaje también está incrementando hasta llegar a 5 voltios. Y eso hace que este motor en su velocidad empiece a incrementar, sea cada vez más rápido, ¿no? Y cuando llega a su valor máximo, termina el for, y como esto es un void loop, otra vez empieza y otra vez empieza en 0 voltios. Y va a empezar a incrementar poco a poco, ¿no? Voy a llegar a 1 voltio, a 2 voltios, y esa velocidad va a empezar a incrementar. Entonces de esa manera podemos hacer esa prueba analógica para sacar valores analógicos, ¿no? Y cada vez incrementa. Entonces esto mismo podemos simularlo. Lo vamos a copiar y vamos a cambiar aquí. Detenemos esto. Vamos a borrar. Y es más, esto igual no necesitamos. Y vamos a conectar un motor, ¿no? Para hacer la prueba. Este de aquí. Un terminal al 3 y el otro a GND. Y esto le pondremos así. Y ya está. Y el código, borramos el anterior y colocamos el nuevo. Y hacemos la prueba. Y está funcionando, ¿no? Entonces el voltaje poco a poco está incrementando. Si colocamos un voltímetro, podríamos ver que el voltaje está subiendo. Y en consecuencia, la velocidad de este motor también está subiendo, ¿no? Por ejemplo, ya está en 1700 RPM. Y empieza a subir, llega a 2000 y va a llegar a su máximo, ¿no? Cuando llega al máximo, otra vez va a empezar en 0, ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer con las salidas analógicas. Ahora ahí también hay otro detalle, ¿no? No todos estos pines puedo utilizar para señales analógicas o bueno, para la salida analógica. Los pines están marcados. Por ejemplo, en este caso de Arduino, justamente estos pines que tienen este pequeño símbolo, solo esos pines me aceptan las salidas analógicas. En este caso el 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11. Solo esos pines puedo utilizar para sacar valores analógicos. O bueno, en su momento, más adelante vamos a ver que también podrían ser señales PWM. ¿No? Entonces eso depende mucho del tipo de placa que voy a utilizar. En este caso son estos pines. Si cambio a un Arduino Leonardo, ¿no? De repente no sea el pin 3. De repente ahí tenga habilitado el pin número 2 o el pin número 7. ¿No? Eso mucho depende de la tarjeta que vayamos a utilizar, ¿no? Y bueno, en este ejemplo, ¿no? Otra vez empieza en 0 y otra vez empieza a subir, ¿no? Aquí qué detallito me faltaba. Esto, la designación de los pines. Eso es de acuerdo a cada tarjeta, ¿no?
Por ejemplo, el ESP, ahí justo aquí tengo el 8266. Imágenes. Entonces es siempre conveniente revisar un poco el pinout de cada tarjeta de desarrollo. No sé, a ver, veremos alguien que esté entendible por aquí. De repente este. Y a ver, lo copiaremos y lo pegaremos por aquí. Por ejemplo, esta es otra placa de desarrollo. Entonces, igual necesitamos identificar los pines, ¿no? Por ejemplo, el pin que me acepta PWM está con este símbolo. Entonces, si utilizo esta placa, el que tiene PWM es el pin 4, el 20, el 19, el 18, el 5, el 6, 7, ¿no? Tiene más opciones, ¿no? Y si solo quiero entradas y salidas digitales, son estos de color azul. Entonces, estos mismos pines también me sirven, ¿no? Entonces, eso siempre tengo que ir verificando en cada placa. Cómo está distribuido los pines y para qué me sirve esos pines. Lo mismo es en este Arduino. No tengo los pines y tengo que ver para qué me sirven cada uno de esos pines. Por ejemplo, el 0 y el 1 me sirve para enviar y recibir información de otro tipo con otros componentes, ¿no? El pin 2, el 4, el 7, bueno, incluso el 5, 6 son salidas o entradas digitales. Y si quiero analógico, solo me dice el 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11, ¿no? Entonces, eso tengo que ir verificando para empezar a programar, ¿no? Entonces, si aquí le pongo el pin número 12, no me va a funcionar, porque el 12 no tiene esa opción, o no soporta salidas analógicas, ¿no? Entonces, eso siempre hay que ir verificando. Esto lo detenemos y vamos a regresar un poco por aquí. Esto de aquí. Esto que hemos visto, ¿no? Hay diferentes Arduinos, los pines, bueno, y hemos visto que necesitamos reconocer y ver qué pines utilizamos, cuáles lo habilito, cuáles lo deshabilito. Y lo que hemos visto hasta ahora son esas entradas digitales o su opuesto, su salida digital, ¿no? Ahora, el código, por ejemplo, para la parte digital, hemos hecho un ejemplo para un botón o para un LED, ¿no? Y en realidad, ese código que hemos hecho, y hemos visto que solo se activa o se desactiva. Entonces, ese código me va a servir para este otro tipo de sensor, para este otro tipo o para cualquier otro tipo de sensor digital. El código va a ser el mismo, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma del sensor, el diseñito del sensor, su forma física, pero el código en cualquiera de los demás casos va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por eso justamente son esas operaciones esenciales, que me va a servir para cualquier tipo de sensor digital, en este caso, ¿no? Lo mismo en la salida digital. Hemos hecho el código para un LED, pero ese código en realidad me puede servir para una electroválvula o para activar o desactivar un motor o para cualquier otro componente que sea de forma digital. Entonces,
ahí la diferencia va a ser en la forma, en este caso del actuador. La forma va a cambiar. Esto era un LED, esto va a ser una válvula, un motor. La forma cambia del actuador, pero el código va a seguir siendo el mismo. Lo mismo para las señales analógicas. Bueno, esto todavía no lo hemos visto. Hemos visto de este lado, ¿no? Hemos controlado la velocidad de un motor. Entonces, ese código también lo voy a poder utilizar en otros componentes, ¿no? La forma va a cambiar del componente, pero el código va a ser el mismo. Y lo mismo va a ser para los sensores analógicos. El código va a ser el mismo para cualquier otro sensor. Lo que va a cambiar es la forma del sensor. Este tendrá esta forma, esto será así, esto tendrá cables por aquí. Pero al final la señal de todo esto que me va a mandar va a ser, o la forma de utilizarlo ya en el código va a ser el mismo. Entonces, la complicación de repente va a ser entender un poco el sensor, cómo está el sensor, para qué me va a servir, pero en la parte del código voy a utilizar el mismo, ¿no? Por no decir copiar y pegar el código, ¿no? Entonces, esas van a ser un poco las diferencias que vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, probaremos el último. Bueno, este último nos va a faltar un poco de tiempo. Lo haremos para la siguiente clase. ¿Qué más nos faltaría hasta aquí? El examen. El examen, y hemos visto, va a ser la siguiente clase, donde estamos el martes. Y igual, las instrucciones generales los vamos a hacer por Meet, la siguiente clase al momento de empezar. Pero ya el examen les voy a enviar un poco antes del examen, para que tengan antes del horario, ¿no? Para que tengan un poco más de tiempo para resolver. ¿Listo? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, sí, adelante con su pregunta. Una consulta. Sabía que el 21 era feriado. No sé si eso lo van a tener. Ah, cierto. Entonces lo haremos el 23. Bueno, si es feriado el 21 no vamos a poder. Haremos el 23 nuestro examen, ¿no? Entonces, como les decía, de repente una media hora antes ya les voy a enviar el examen, los ejercicios que tienen que resolver, y alguna duda o alguna instrucción de manera general lo voy a hacer por Google Meet a las 8 como de costumbre. Otra consultita más. El examen va a ser como los ejercicios que resolvió, ¿verdad, licenciado? Sí, 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 va a ser muy similar a lo que hemos hecho. Son 3 ejercicios, 2 ejercicios que van a salir de esa última guía de ejercicios y un tercer ejercicio que ustedes se plantean y lo resuelven, y ese ejercicio que ustedes se plantean tiene que ser relacionado a su carrera, ¿no? Y como hemos resuelto en clases, necesitamos que tenga un menú, necesitamos utilizar la parte gráfica, ¿no? De formularios, botones y todo eso, ¿no? Entonces va a ser como hemos hecho en clases. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí?
Bien, si no hay dudas, no hay consultas, no olviden presentar la práctica y nos vemos, bueno, la siguiente si es feriado, el día del examen. Entonces, hasta la siguiente semana. Gracias.